Buenos días para todos. Para mí es un placer darles la bienvenida al tercer Congreso Internacional del Hambre y la Miseria en las Américas, organizado por el Instituto Internacional de Derechos Humanos. El día de hoy contamos con la participación de la doctora Margarita Rico Muriel y el doctor Edgar Hernán Fuentes Contreras. Mi nombre es Catalina Ramírez Vargas y el día de hoy estaré moderando las ponencias de los dos doctores. Empezaremos con la doctora Margarita Rico Muriel con la ponencia que se titula Reactivación Económica en la Nueva Realidad. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, es magíster en Derecho Empresarial de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Doctora Margarita, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, gracias, Catalina. Vamos aquí a hablar sobre un tema muy interesante, realmente que tiene bastante aplicación y que vamos a verlo desde otra perspectiva, digamos que es el ingrediente que se quiso dar y es meterle un poco el tema empresarial y el tema de reactivación económica. Entonces, muchas gracias por la invitación y vamos a ver cómo nos va. Vale, doctora Margarita, si quiere, podría iniciar, por favor, con su ponencia. Bueno, entonces yo les vengo a hablar de una manera bastante práctica y lo que ha sucedido en la realidad y es sobre la reactivación económica en esta nueva realidad. ¿Cómo lo quiero abordar? Con 3 puntos sencillos. Y básicamente, ¿por qué 3 puntos? Porque ha sido lo que ha marcado la pauta desde que se decretó el estado de emergencia, básicamente por la pandemia, el 21 de marzo, que fue una fecha bastante memorable para muchos de nosotros, porque desde ahí se parte casi que la historia económica de lo que se desarrollaría y se desarrolla en este momento en el 2020. ¿Qué sucede en ese momento? Nosotros veníamos con un crecimiento económico, digamos que un comportamiento económico bueno, íbamos avanzando. Sin embargo, una vez se decreta este estado de emergencia, crea una total incertidumbre. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, a través de su anuncio y el decreto presidencial, decreta estado de emergencia y obliga a que todas las personas del territorio entren en un confinamiento obligatorio. ¿Esto qué impacto tiene? En que esa aceleración de la economía que veníamos evidenciando incluso los 2 años anteriores, habíamos tenido un buen comportamiento con el IPC, con aumento de salario mínimo legal vigente, buenos, habíamos logrado, digamos, algo significativo históricamente. Aquí parte la historia en dos. ¿Por qué? Porque esto es casi que ponerle freno de mano a la dinámica económica. Entonces es paralizar la actividad de todo el país, de todos los sectores de la economía, antes de mirar las excepciones, que lo vamos a hablar más adelante. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Que se paraliza todo, entra la incertidumbre, entra todo el mundo a no saber qué hacer, a qué herramientas utilizamos, qué herramientas tenemos, llegamos a un punto donde todo entra en un estado de ansiedad en todos los sentidos. Después de esto, ¿qué sucede? El gobierno, a raíz de esa dinámica, tiene que actuar y empieza a sacar una serie de normas. No sé si tal vez en ese afán de resolver o la incertidumbre de la situación de salud pública por querer controlar esa parte, no desarrolla bien esos proyectos o esas normas que saca de manera acelerada, midiendo el impacto que pueden tener. Entonces vimos que de las primeras normas que salieron, que casi que salían a diario, es básicamente temas de qué? Empleados, temas laborales, temas de financiamiento, temas de los bancos, créditos, pero fíjense que medían periodos muy cortos sin saber
que era más largo de lo que se imaginaba el impacto que era. Entonces, eran soluciones momentáneas, pero que no se analizaron en el tiempo. Y ellos dijeron, no, 3 meses unos alivios, pero realmente no son suficientes. Entonces, ¿cómo empieza todo esto a afectar? Una de las partes más importantes que empieza a afectar la economía y lo que siempre debemos mirar, porque es que la fuerza económica de un país se mide a través de la fuerza laboral. Y es precisamente esto. Fueron de las primeras normas que el gobierno entró, a decir, suspensión de vacaciones, suspensión de contrato de trabajo, sacan diferentes ideas y que los empresarios en el afán de solucionar, porque no puedo partir de la mala fe diciendo, no, es que el empleado lo hizo de mala fe. Él quiso simplemente porque sí me mandó a la casa y no me pagó o cosas así. No, él lo hace en el afán de la incertidumbre de cuándo se va a realizar otra vez cuando vuelve a su actividad económica. Como el anuncio del presidente en primera instancia fue temporal y una vez empezó a alargar, ya, digamos, entraron estas medidas a ser insuficientes. Porque si bien saben, sí, la suspensión de un contrato de trabajo o de sacar a sus empleados a vacaciones, era que eran remedios temporales, 15 días, una suspensión de un contrato de trabajo, sí, lo tengo suspendido, pero ¿qué? Tengo que seguir pagando mis prestaciones sociales. Y estas medidas no resultaban suficientes. La verdad es que estas medidas se quedaban cortas. Posterior a eso salieron los alivios, los auxilios de nómina, que si bien el espíritu está bien encaminado, pero creo que no se pensó en el tiempo de la medida. Es decir, la medida no quiere decir, o la idea que no sea mala, sino que también a veces puede carecer de efectividad en la aplicación de esta medida. Entonces yo creo que a veces el afán o esa agilidad de sacar normas y normas y normas y normas y que al final uno no sabía ni qué es lo que estaba vigente en el momento, es sacar estudiar bien la situación realmente como debe ser con los elementos y la estructura y medir el impacto en el tiempo, que es lo que no ocurrió o no ocurre incluso. Hay muchos alivios que en este momento financieros ya se terminaron, o que incluso esos alivios cuando se fueron a hacer efectivos no eran tan efectivos, porque los empresarios intentaron hacerlo y no lo lograron. Entonces, cuando yo te digo esos empresarios, yo también quiero incluir aquí, y es que cuando digo empresarios es también la persona que vende en la calle, la persona que se está empezando a formalizar, que está creando empresa. Yo no te estoy hablando aquí, aunque tienen impacto claramente, de la empresa que tiene el músculo financiero, la empresa grande, fortalecida, que tiene toda una estructura, sino también de los microempresarios, que muchos de estos y el efecto precisamente de todo ese tránsito de normas acelerado es que hayan quebrado, que hayan finalizado, que hayan tenido que dejar sus negocios, negocios que incluso llevaban años. Entonces también el esfuerzo de esas personas queda ahí plasmada. Yo te tengo un ejemplo de una persona que vende chontaduros en un centro comercial y esa persona se esfuerza, es analfabeta, no sabe leer ni escribir, pero ella se esfuerza tanto que está formalizada, aunque nos cueste creer y tú dirías, esas personas no se formalizan, está formalizada, cuenta con su cámara de comercio y cuenta con su RUT. Y ella con el esfuerzo más grande es una persona que paga puntual por estar ahí y por vender su producto, que es un chontaduro. A raíz de la pandemia, de este decreto, ella le tocó irse y devolverse a su tierra, que es el Chocó. Esa persona se estaba muriendo de hambre. Entonces, en este caso, vemos los alivios. Salen esos alivios del presidente, de los decretos presidenciales y a veces no resultan suficientes. ¿Por qué? Porque no cubren esa población, no la van a cubrir. Entonces salen para los empresarios, que si hay ayudas, pero no medimos que un empresario precisamente son personas que están iniciando negocios pequeños. Ellos también son empresarios. ¿Cuál es la medida o el reto que nos espera? Es poder activar
Sí, bajo las medidas, pero también teniendo en cuenta que esas medidas a veces se tienen que analizar porque no todas son necesarias, no todas. A veces hay una excesiva carga por parte del Estado. Digo del Estado, ¿por qué? Porque las autoridades municipales son las encargadas de precisamente ponerle ese plan para que puedan reactivarse económicamente. Eso aviso en todos los municipios. Entonces, analizar bien qué medidas sí aplican y qué no para no ser excesivo el costo de la operación de los comerciantes. Entonces, en este caso, ¿cómo esta señora puede reactivarse? Porque seguramente ella no tiene alivios, no tiene historial crediticio, no tiene muchas cosas. Ella cuenta con un tema de formalización parcial, pero aún le falta. Entonces, para mí la conclusión de esta situación es que las medidas no se debieron tomar de una manera tan acelerada con una excesiva expedición de normas, sino estudiarlas y en el tiempo mirar el impacto. Porque sí hay un impacto económico en este momento. La economía se está empezando a activar, pero hubo una desaceleración total del 100%. Abril y mayo estuvo casi que paralizada la economía. Ya más o menos empezamos en junio activarnos, pero sí hay unos retos bastante grandes y bastante importantes y creo que el Estado colombiano sí tiene que poner más en juego su papel de esa intervención y abarcar más sectores que creemos que no están, pero sí están, hacen parte de. Muchas gracias, doctora Margarita, y es que usted toca un punto muy interesante. Creo que uno de los puntos de debate, de controversia que muchas de las personas nos preguntamos es hasta qué punto puede haber una reactivación económica y teniendo en consideración que Colombia, un país como Colombia, se caracteriza es por la informalidad. Pero para ir a este debate me gustaría primero escuchar al doctor Edgar Hernán Fuentes Contreras, que nos trae la ponencia sobre constitucionalización y épocas de crisis. Él es presidente honorario del Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo Colombia. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Catalina, a todos los que nos estén escuchando. Margarita, la verdad es un placer poder participar y tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre algunos temas que son fundamentales. Y creo que en el marco del Congreso, en el tercer Congreso del Hambre y la Miseria que estamos desarrollando, el punto central y la tesis central es que yo creo que tendríamos que tener, que el profesor Carlos Antonio Pereira Menú mencionaba sobre la política, es también aplicable a la Constitución y a las normas y sobre todo al derecho en ese excesivo uso de las normas como actualmente se está presentando. Y es que él señalaba que la política no puede arreglar todos los problemas, pero sí puede empeorarlos o deteriorarlos. Y creo que es tan aplicable a la política como también lo es aplicable a la Constitución y al fenómeno constitucional que nosotros estamos viendo. En todo el contexto latinoamericano y también en el contexto internacional, la salida de mucha situación a la pandemia y a las circunstancias de pobreza, miseria y situaciones también económicas del mercado ha sido el excesivo regulación constitucional y ese carácter invasivo de la Constitución. Como si nos prometieran fundamentalmente, y acá voy a echarme culpas también a mí como profesor de Derecho Constitucional, y es que a veces le prometemos demasiado a los estudiantes de lo que puede hacer una Constitución y al final la Constitución no puede hacer más allá lo que las personas lo aplican o lo hacen efectivo. Y al no poder hacer más de aquello que las personas hacen efectivo en su vida diaria, en su actuar, como como organización política, pensando en el Estado, los empresarios, como bien lo mencionaba Margarita, entre otros tipos de grupos que pueden hacer parte de nuestra sociedad, en el fondo es que esa Constitución no va a poder salvaguardar ni derechos, ni va a poder justamente solucionar los asuntos que están en la pandemia cuando no tiene un sentido de lo común y un sentido del bien común. Margarita mencionaba, digamos, un aspecto que yo creo que es muy importante también tocarlo y vincularlo con este proceso de sobreconstitucionalización. No es nada casual que hemos tenido 2 reformas por lo menos constitucionales este año en plena pandemia discutidas y que la gente como que no le importó tanto porque estaba metido en la pandemia también, pero también un exceso de normas que han suspendido leyes, un exceso de normativas que han dado alivios económicos aparentemente, pero la pregunta es ¿por qué
tanto cuando yo hago una constitución como cuando yo hago una ley, no tengo la capacidad de hacer una planeación de qué quiero llegar y hacia dónde voy a justamente encaminarme. Las constituciones latinoamericanas y la incapacidad también de su aplicación y su efectividad en los tiempos de la pandemia están derivadas de ese carácter invasivo y de ese carácter de que quieren regular absolutamente todo. Y están pensadas en muchas ocasiones en tiempos de normalidad y en los tiempos de situaciones como estas atan al organismo estatal, atan justamente a la población y lo que hacemos es no planear a largo plazo cómo debemos intervenir, sino simplemente vamos saliendo al paso. Y esa es una circunstancia que realmente es bastante complicada y es bastante difícil porque nos damos cuenta que ya estamos pidiendo hacer una nueva constitución en Colombia, se viene un proceso también constitucional en Chile y en los otros países están pensando en hablar de derecho constitucional post-pandemia. El derecho constitucional, si lo pensamos así, al igual que la economía, lo que va a pasar es que no va a generar una estabilidad. Y la posible aceleración constitucional, no el carácter invasivo como negativo, sino esa constitucionalización del Estado, esa pretensión de que se garanticen los derechos también van a desaparecer cuando yo cada vez hago reformas constitucionales, cuando yo también cambio, cuando yo también estructuro de otras maneras. Entonces, yo creo que es una problemática bastante difícil, bastante compleja en estas circunstancias, entender que todo lo queremos solucionar a través de lo normativo y que el gran dilema es que al entenderlo todo desde lo normativo tenemos un exceso en la producción, no solamente de regulaciones, sino también de derechos que no están encaminados necesariamente a construir un bien común, sino son derechos totalmente pensados en las personas, pensados justamente en cómo me van a garantizar como individuo, pero no estamos pensando en un contexto de solidaridad, no estamos pensando en un contexto de sociedad, entre otros. Y a mí me llama mucho la atención en el ámbito de Colombia y en el ámbito también, digamos, latinoamericano, lo que uno puede percibir es que la debilidad de cómo atender una crisis como esta está vedada y está justamente sesgada, sería el término, por la incapacidad de las personas de pensar en el otro y en el establecer los deberes constitucionales que tengo. Estamos pensando cuál es mi derecho social, cuál es mi derecho el civil, cuáles son los derechos consignados en la Constitución, pero no estamos pensando en cuáles son los deberes que yo tengo justamente como sociedad ante este tipo de circunstancias. Y evidentemente, si no pensamos en los deberes, cuando establecemos políticas de medidas o políticas o medidas de alivios económicos, entonces no estamos pensando en una construcción a futuro. ¿Qué pasa justamente cuando no estamos pensando en esta construcción a futuro, que es tan endeble como todas las políticas que nosotros hemos establecido en estas épocas y que son políticas que solamente podrían salvaguardar 3 meses, pero no se está pensando que es una realidad, que seguramente esta situación que actualmente tenemos por lo menos seguirá igual todo el próximo año y seguramente 2022 también seguirá en parámetros bastante similares. Estamos esperanzados en una nueva realidad y la nueva realidad es la que tenemos porque no es tener justamente una nueva realidad pensando de que la nueva realidad de otra vez todos felices, otra vez todos compartiendo en los mismos espacios, no va a suceder. Incluso las personas que ya han hablado sobre la vacunación y la efectividad de las vacunas han dicho las vacunas no van a reemplazar las otras medidas que tome el Estado. Pero los elementos específicamente que nosotros estamos pensando y las ideas que estamos generando tienen que pasar por la orientación de que no será solamente el derecho o los derechos en plural lo que va a salvaguardar ese bien común. Creo que hay que llegar a un punto medio, a un equilibrio entre derechos y deberes y también cómo movilizar la economía, el sector empresarial, que justamente nos puede llevar. Y el otro aspecto que quisiera tocar creo que puedo ir cerrando, digamos, en tiempo, pero digamos en esta intervención, una de las cosas que me parece más interesante y siguiendo un autor que es Michael Sandel, señala un elemento que es bastante interesante y es la idea de que hemos perdido esa dignificación del trabajo. Cuando nosotros hablamos de dignificación del trabajo, nos tenemos que dar cuenta, y él menciona también un ejemplo citado en otra ocasión, y es que las personas o todos los ejercicios justamente de esa cadena productiva, que seguramente Margarita ahora en las preguntas nos hablará,
pues son importantes, no son aislados. Entonces yo tengo que pensar cómo esas personas tienen que tener, digamos, ese tipo de acceso, cómo justamente puedo dignificar el trabajo que ellos están ejerciendo. Yo no estoy de acuerdo necesariamente con aspectos de subsidios, evidentemente, sino cómo generar que una economía pueda también girar en su mismo desarrollo para que pueda darle acceso a esas personas porque están trabajando. La dignificación del trabajo, y eso lo menciona Sandel, es muy importante en el sentido que estamos pensando en el bien común. Hoy por hoy, sin duda, termina siendo tan importante las personas que nos están prestando diversos servicios, que empieza uno a discutir, son esenciales, no son esenciales, tienen un título, no tienen un título, formalidad o no informalidad, son igual de importantes sus trabajos que están haciendo, porque están generando cadenas productivas, porque están generando justamente que nosotros sigamos manteniéndonos en un estado a pesar de las circunstancias. Pero todos esos tipos de aspectos, sin duda, y eso lo tenemos que tener muy claro, es un aspecto que no lo va a resolver la Constitución, que no lo va a resolver cambios constitucionales, que no lo va a resolver necesariamente el establecimiento de una excesiva normativa, sino también un establecimiento de la necesidad de pensarnos como sociedad, del carácter político y los deberes que nosotros tenemos con los otros. Si hay una intención específica que debería enseñarnos esta idea de la pandemia como gran conclusión, es que ni el derecho, ni la política, ¿sí? Ni su tecnificación, ni tampoco su producción más artística o su producción excesiva pueden justamente salvar de una realidad a una sociedad que no se concibe como sociedad y protectora del bien común, que yo creo que sería como lo más importante sobre eso. Y dejaría ahí para que podamos conversar también un rato sobre las diversas preguntas que tenemos. Muchas gracias, doctor Fuentes. Y por lo menos a mí como estudiante de Derecho me deja pensando hasta qué punto esa regulación excesiva o esa expedición de normas puede de manera efectiva pues atender un problema como es la pandemia actual, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y me gustaría empezar con la doctora Margarita. Y me gustaría preguntarle si creería prudente considerar o creer que se están teniendo más efectos positivos que adversos cuando se habla de la reactivación económica. Y es que la tendencia cuando uno mira los medios de comunicación es que al día hay de 7.000 a 8.000 casos pues que salen a la luz de colombianos contagiados de COVID-19. Entonces, ¿vale la pena poner en riesgo la vida de esos 7.000 u 8.000 colombianos por la reactivación económica, doctora? Bueno, Catalina, es una pregunta bastante interesante porque no es poner en riesgo. Yo creo que aquí no debemos buscar responsables. Es decir, el Estado actúa hasta cierto punto y como muy bien lo dice Edgar, él no es el responsable total. ¿Que es un actor en el proceso? Sí, pero todos como sociedad lo somos. Y ahí queda un concepto que para mí es fundamental y que por eso defiendo que siga la reactivación económica y que los casos, sí, obviamente hay cifras, se están aumentando, pero también, ¿qué es? Es literal el autocuidado. Es decir, la persona debe tomar conciencia de qué medidas debe tomar. Es decir, yo creo que si no aprendimos durante el tiempo que estuvimos todos encerrados en que necesitamos salir a producir precisamente esa cadena productiva para poder subsistir y para poder tener una calidad de vida deseable, entonces no estamos en nada. Porque es que el Estado suena aquí, no es el papá. Es decir, pareciera, pero no es el papá. No es el responsable y yo no puedo buscar responsables en el Estado. Es decir, si se mueren en cifras, personas, el Estado colombiano no es el responsable. También somos las personas que hacemos parte. Es decir, todos somos actores dentro del mismo sistema. Y la economía es necesaria y es fundamental. Y no justifica que si yo concurro en un tiempo mayor de confinamiento, ¿qué puedo hacer? Si en este momento tengo una situación económica bastante compleja, con un mayor tiempo de confinamiento, ¿a qué puedo llegar? No soy un país europeo que puede soportar más tiempo o que tiene los fondos y los subsidios y que puede apalancar.
Y como dice Edgar, es que los subsidios no son la solución. La solución somos nosotros con el autocuidado, con la responsabilidad y la toma de conciencia. Entonces ya el tema de salud es cada cual cómo enfrenta la situación. Claro, sí, el Estado me dio unas medidas base, pero ya está en mí cómo puedo ejercer mi actividad económica con esas medidas que puedo tomar para poder desarrollar. No puedo buscar responsables. Entonces, no es justificar, Catalina, para mí no es justificar, no es que se justifique. Para mí, de hecho, todos tenemos ese derecho, precisamente, es trabajo, es precisamente esa reactivación económica, es innato de la persona. La persona debe hacerlo, ¿para qué? Para subsistir y para estar en esa cadena productiva. Muchas veces creemos que por banal que suene una actividad o un producto, no merece ser lo que porque en este momento solamente son importantes algunas cosas y eso va sobre todo cuando iniciamos con las excepciones, nos fuimos de excepción en excepción y decíamos es que estos sectores son fundamentales, estos no, pero realmente en esa reactivación paulatina no todos tenemos el mismo bien común, que es subsistir y tener dinero e ingresos. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cuál es el criterio para que una actividad sea fundamental o no? Si nos ponemos a analizar esas excepciones, realmente nunca estuve pues de acuerdo, porque todo el mundo tiene su punto de vista y todo el mundo tiene una forma diferente de sobrevivir. Entonces, por banal que parezca la actividad que yo ejerzo o la que yo trabajo, no significa que no sea trabajo y que yo no sea digno de ello. Entonces, yo estoy de acuerdo con la reactivación económica. No creo que un país como nosotros soporte otra etapa de confinamiento como en este momento está ocurriendo en Europa. No lo creo que lo soporte porque la economía ya en este momento está bastante fraccionada. Más o menos tenemos unas cifras que el próximo año está proyectado entre un menos 2.4% del IPC, cuando veníamos con unos IPCs de 3 al 4%. Entonces, pues ya se imaginarán la situación, no está nada sencilla. Entonces, sí pienso que no se está arriesgando, que debemos trabajar y que es responsabilidad de cada uno y que debo de dejar de buscar responsables y más en el Estado. Realmente ya es cada persona y todos como sociedad y todos aportando. Una dinámica ya social. Gracias, doctora Margarita. Y de acuerdo con lo que usted dice, me surge una pregunta para el doctor Edgar, y es, ¿qué pasa con la teoría de los derechos fundamentales en pandemia? Sobre todo en materias de garantía que impliquen un gasto estatal. ¿Cómo debe ser interpretados pues esas garantías? ¿Tienen que ser más restrictivas? ¿Cómo se tiene pues que manejar el asunto por parte de la Corte Constitucional? ¿O los jueces cómo deben plantearse y ponderar todas estas circunstancias, doctor? Bueno, acá hay una cosa que es importante y cuando hacía la intervención Margarita yo no dejaba de pensar, un municipio de Colombia, bastante famosos acá, justamente en esas secciones, y me acuerdo que podían solamente montar bicicleta y salir a las calles, ciertas personas que tenían carné de la UCI, creo que se llama justamente, y uno llega y se pregunta, ¿realmente yo estoy regulando pensando en el bien común o estoy pensando justamente solamente en cierto tipo de regulación de personas, cierto tipo? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos? Y yo creo que ahí es donde uno empieza a demostrar como ciertas falencias a lo que uno quiere. Entonces, el riesgo es bueno en cierto tipo de circunstancias, pero en otras no. Y eso no creo que debería ser como tan así. Ahora, en esa pregunta que tú me haces, Catalina, yo creo que también es muy importante tener en cuenta lo siguiente. No, la teoría de los derechos fundamentales, y lamentablemente nos la han enseñado así, siempre ha sido pensada la frase de yo tengo derechos fundamentales, pero no qué implicaciones tiene que yo tenga ese derecho fundamental o que yo sea titular del derecho fundamental. Lo único que nos enseñan es que mis derechos llegan hasta donde llegan los del otro. Pero entonces, ¿dónde están justamente los derechos de las otras personas? ¿Cuál es mi deber frente a las otras personas a lo que yo debo hacer? Y claro, yo no puedo llegar y decir que por mi libertad de locomoción, entonces quiere decir que yo pueda hacer lo que quiera y pueda atentar contra las otras personas porque no estoy pensando, no estoy cumpliendo. El derecho
Y los derechos fundamentales y los derechos humanos en sí mismos implican también unas obligaciones que yo tengo, ¿sí? Es un ejercicio porque los derechos nacen por el hecho de que yo soy parte de un grupo social y que ese grupo social también tiene unos deberes y yo tengo unos deberes con ese grupo social. Entonces, hablar de una teoría de los derechos fundamentales, porque siempre la idea es cuál va a prevalecer, cuál no va a prevalecer en un aspecto en específico. Yo creo que la prevalencia en cualquiera de los casos no se tiene que dejar de desconocer los derechos fundamentales de las personas, no se tiene que dejar de desconocer justamente los derechos sociales, ni tampoco los que implican gastos, pero también tenemos que preguntarnos cómo hacerlo más efectivo, ¿sí? ¿Cómo hacerlo más efectivo? Pensemos en lo siguiente, si no hay reactivación económica porque nosotros seguíamos justamente en cuarentena, porque seguíamos justamente todos en aislamiento, y en algo bastante sencillo, ¿de dónde las personas van a conseguir el dinero, por ejemplo, para seguir estudiando? Y lo voy a hablar en el ámbito universitario, ¿sí? Si no hay matrículas, entonces justamente no se puede seguir estudiando. Si no se puede seguir estudiando, quiere decir que los profesores nos quedamos sin poder ejercer. Pero no solamente los profesores, directivos, administrativos, las personas que nos ayudan justamente con diversos servicios en las universidades, las personas que de pronto justamente llevan alimentaciones a las universidades. Entonces, es una cadena que nosotros no podemos llegar y desconocer, porque ese es el asunto, ese es el problema. Yo puedo poner entonces derechos fundamentales para la pandemia. No, es que los derechos siguen siendo los mismos. Lo que implica son responsabilidades ante situaciones diferentes y ante situaciones que nosotros deberíamos respetar. No puede llegar y decir una persona que, por ejemplo, no tenga los cuidados necesarios, entonces es porque tiene un derecho fundamental. No, porque es que su derecho fundamental implica un deber y es el deber también de garantizar a las otras personas. ¿Sí? Y yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos pensar. De ahí que quizás el aspecto más importante es también desligarse un poco también de la ponderación tan atribuida como la solución mágica de todas las circunstancias. Yo creo que más que ponderación también implica una planeación. Y acá es una política pública también que nosotros tenemos que planear para garantizarlos de la mejor manera. Porque si no, simplemente llego y digo, pondero y yo puedo encontrar argumentos para darle prevalencia a un derecho fundamental en un punto específico y qué va a pasar mañana con las otras personas, con los deberes que se tienen y con las otras garantías que se van a generar. Margarita, para mí de verdad ha sido un placer escuchar el debate de ustedes y es un tema de hoy, de ahora, es la actualidad, la nueva realidad. Y sobre todo agradecerles su participación el día de hoy en el tercer Congreso Internacional del Hambre y la Miseria del Instituto Internacional de Derechos Humanos. No, por nada más por decir, de verdad ha sido un placer contar como estudiante de Derecho como con esas nuevas visiones, tanto del derecho constitucional como un poco con el derecho empresarial, y pues nos dejan pensando sobre pues todas esas cuestiones que nos mencionaron el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por su participación. Gracias, un saludo. Muchas gracias.